Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos domingo tras domingo a través de estas transmisiones. Y te invitamos que puedas compartir estos recursos con otros de tus contactos. Estamos en una serie de predicaciones que hemos titulado Evidencias de Vida Nueva, estudiando las amorosas cartas del apóstol Juan. Nos encontramos en la primera de ellas y la lectura para el día de hoy la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Te invito a que pongas mucha atención a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera: Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. La antigua pero bonita práctica de la escritura y envío de cartas por correo físico cada vez está más en desuso. En la actualidad, los correos electrónicos, los mensajes de voz y los mensajes escritos de manera instantánea son la manera de comunicación más común. Algo que aún continúa vigente es la formalidad en las cartas o mensajes. No es lo mismo escribir a un amigo, una amiga, al novio o la novia, a los padres o a nuestros hijos, como si escribiésemos a una autoridad, a un patrón o simplemente una carta de recomendación. Un patrón tuvo que escribir una carta de recomendación para su empleado más vago. Él no quería mentir por no manchar su reputación, pero tampoco se atrevía a decir toda la verdad, pues se trataba de su primo y no quería quedar mal con él o con la familia. Así que después de una cuidadosa y larga reflexión, encontró la solución y redactó en la carta de recomendación lo siguiente: Usted será bastante afortunado si consigue que esta persona trabaje para usted. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Juan, sin doblez, sin mentira, dirige palabras dentro de su carta a 3 grupos de personas que forman la totalidad de sus destinatarios. Cada uno de ellos con sus propias experiencias espirituales. Es muy probable
que tú y yo nos identifiquemos con ellos. El primer grupo al cual dirige sus palabras los denomina los hijos, sus hijos. El verso 12 y al final del versículo 13 llama a este grupo queridos hijos o simplemente hijitos, como menciona la versión Reina Valera 1960. Se trata de una expresión de cariño, refiriéndose a pequeñitos. Los pequeñitos tienen la cualidad de que requieren el apoyo para alcanzar su madurez. Se trata de tiernos infantes que comienzan su crecimiento, seguramente su crecimiento en la fe. Probablemente Juan se refiere a nuevos creyentes que tenían poco gustando de la dulzura de las buenas noticias de salvación. A tal grupo les escribe o menciona su experiencia espiritual al final del versículo 12, cuando hablándole a sus hijos menciona: les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Además, una cualidad, una gracia más menciona a estos hijitos de las cuales ellos habían sido partícipes. Versículo 13, les escribe a sus queridos hijitos porque han conocido al Padre. El discípulo amado, es decir, Juan, aprecia la importancia de recordar a los nuevos creyentes esta gracia de Dios. Hemos recibido el perdón de pecados por el nombre de Cristo, así como el inicio del conocimiento del Padre. Esto es precisamente lo que necesitamos recordar aquellos que estamos comenzando a conocer a Dios. Necesitamos que se nos recuerde constantemente que aquello que nos aquejaba, aquello que nos perseguía, aquello que nos hacía sentir derrotados, aquello que se trata del pecado, que constantemente nos derrotaba y nos cautivaba. El pecado ha sido perdonado por Cristo. Como bien lo menciona el apóstol Juan en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 2, hablando de Jesucristo el justo, dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquellos que estamos comenzando a conocer de Cristo, nos es necesario recordar constantemente que nuestros pecados han sido perdonados por la gracia y obra del Señor Jesucristo. También aquellos que comenzamos estos nuevos pasos en la fe, nos es necesario entender que conocer a Dios requiere de un largo camino, una senda larga, pero una senda segura. El segundo grupo al cual se dirige el apóstol Juan se trata de los padres. Cambia de hijos ahora a referirse a padres. Los padres son mencionados tanto en el versículo 13 como en el versículo 14, recordándonos en ambos versículos la cualidad o la experiencia espiritual que tenían este grupo. La experiencia que ellos tenían es que habían conocido al que es desde el principio. Tanto el versículo 13 como el 14 lo mencionan. Ahora, en la temática que está llevando el apóstol Juan en esta carta, parece que el apóstol se refiere al verbo que ha sido desde el principio. Ya recordamos en los primeros versículos del capítulo 1 que este verbo se refiere a Jesús,
aquellos que le conocieron, a quienes los discípulos y otros más habían tenido la gracia de verle, de escucharle, de palparle, habían estado con él. A ellos, es decir, a los que habían tenido un acercamiento más profundo con Jesús, aquellos que habían tenido experiencias de fe en su andar con Jesús, el apóstol Juan les denomina como los padres. Aquellos que, movidos por la gracia de haber caminado con Jesús, estimulan con sus palabras y acciones a otros para que conozcan también del Verbo que es vida, del Salvador. Un tercer grupo es mencionado y probablemente es el grupo que no tiene tanta madurez como los padres, pero tampoco se trata de un grupo reciente en la fe, como fueron los hijos. Este tercer grupo, el apóstol Juan se refiere a ellos como los jóvenes. La juventud se caracteriza por ser impetuosa, por ser activa. Cuando somos jóvenes somos dinámicos y en ocasiones llegamos a ser hasta imprudentes. Alegóricamente parece que Juan se refiere a este grupo como creyentes en avance, creyentes que ya están en el camino, que tienen algo de tiempo y que siguen avanzando a la meta. Menciona en los versículos 13 y 14 que ellos habían recibido la gracia o la experiencia espiritual que tenían era que habían vencido al maligno. Hasta cierta medida, estos términos, haber vencido al oponente, al maligno, dibuja un enfrentamiento tipo bélico, en el cual los jóvenes habían salido triunfantes en la batalla. ¿Qué armas tenían para este enfrentamiento? En el versículo 14, la parte final menciona que el apóstol les había escrito a ustedes, dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La fuerza, la fortaleza de los jóvenes fue dirigida por la palabra de Dios, la cual permanecía en ellos. El término permanecer es bastante utilizado por Juan en todos sus escritos. Solamente en esta carta, en Primera de Juan, lo utiliza en 20 ocasiones, de las cuales más de la mitad, 12 ocasiones, se repite el término permanecer solamente en el capítulo 2 que estamos estudiando. Durante los siguientes capítulos notaremos que Juan desarrolla los motivos y evidencias para perseverar o para permanecer en el Señor. Notamos entonces que estos tres grupos, los hijos, los padres y los jóvenes, forman parte de la unidad de la iglesia, a la cual está escribiendo Juan y por ende también a la iglesia de Cristo en este nuestro tiempo. Los pequeños, que apenas estamos comenzando a conocer del Señor, se nos recuerda que Cristo ha perdonado nuestro pecado y que requerimos seguir creciendo en la gracia y experimentando la misericordia del Señor. Si estás apenas escuchando acerca de Jesús, recuerda que Él dio su vida para que tú gozaras del perdón eterno. A los jóvenes nos invita a seguir avanzando con paso firme en la lucha de la fe. ¿De qué manera? Dependiendo del Señor para derrotar al enemigo
y a la vez cada día permaneciendo y guardando su palabra. Así que si tienes algo de tiempo en el cual has estado conociendo del Evangelio, te animo a continuar el camino trazado de Dios para ti. Lucha con fuerza de joven y estudia con dedicación la palabra de Dios. Para los padres o ancianos en la fe, aquellos más experimentados, aquellos que tienen tiempo en el camino del Señor, la carta les exhorta a ser canales de la gracia que hemos experimentando. ¿De qué manera? Siendo instrumentos del amor de Dios para animar a otros. Estas palabras, este recordatorio que el apóstol Juan nos da en estos versículos, se trata de palabras de esperanza. No son exclusivas para uno u otro grupo. En realidad, son aplicables para todos los creyentes en Cristo en la iglesia actual. Pues todos debemos de recordar que contamos con el perdón de Dios revelado en Cristo, el perdón de nuestros pecados, que tenemos el conocimiento de Dios revelado en su palabra, la palabra que debe morar y mora abundantemente en nosotros, que tenemos la victoria sobre el maligno. Y todo esto lo hemos recibido única y exclusivamente por la gracia de Dios. Sin embargo, Juan reserva un consejo más a manera de advertencia. Recomienda en su carta algo más para nosotros. Se trata de tener cuidado con aquello que mueve nuestro corazón. Versículo 15 al 17 lo dice con estas palabras: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dirigiéndose a la comunidad de cristianos, Juan nos dice: no amen al mundo. La idea del mundo no tiene que ver con el mundo físico y material. En realidad, Juan no está hablando de la creación, que es un don de Dios, un regalo de Dios para la humanidad. Con la palabra mundo, el apóstol Juan más bien se refiere a aquel sistema espiritual controlado por el maligno que tan sutilmente abraza al ser humano y le incita a satisfacerse con los recursos que ofrece el mismo mundo. Recursos que, por cierto, se oponen a Dios, a su palabra y a su pueblo. Dos razones ofrece el apóstol Pablo para no amar al mundo. La primera es porque la fuente de sus recursos está distorsionada, pues no proviene de Dios. Son recursos pecaminosos que atentan en contra de la voluntad de Dios. La segunda razón para no amar al mundo es que déjame decirte que el mundo, como dice la Escritura, es vano y pasajero, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que es tiempo de que a la luz de la palabra elijamos amar al mundo o amar y seguir al Señor. El apóstol Juan menciona en estos últimos versículos que estamos estudiando 3 vicios que exaltan
la naturaleza caída del ser humano. Habla de los malos deseos del cuerpo, es decir, la satisfacción de los más bajos deseos carnales, la satisfacción de los apetitos que vienen desde nuestro interior. Menciona también la codicia de los ojos, es decir, el fuerte deseo de lo que vemos, el impulso por lo superficial, el adorno exterior de las cosas, sin poder analizar lo que hay dentro con claridad. Un tercer vicio menciona Juan, la arrogancia de la vida, es decir, la altivez, el engreimiento por lo que uno cree ser o por lo que uno tiene. Al reflexionar en estos vicios, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, podemos pensar que de una manera muy sutil todos hemos observado esto a nuestro alrededor y a veces hasta hemos sido partícipes de ello. Cuando pensamos en aquel espíritu materialista que permea dentro de nuestra sociedad. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que estos vicios se tratan de la misma prueba que enfrentaron nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cuando siendo seducidos y engañados por la serpiente, fueron impulsados a tomar del fruto prohibido. Parte de esta conversación, las palabras que la serpiente dice a la mujer, las leemos en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando la serpiente le dice a Eva: Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. A partir de ese momento, de esa narración de la Escritura, toda la humanidad caímos y por naturaleza heredamos la debilidad de los malos deseos de la carne, de la codicia de los ojos y de la arrogancia de la vida. Estamos perdidos. Estamos sin esperanza, o estábamos sin ella, hasta que un hombre enviado por Dios, con la misma naturaleza de Dios, se enfrentó a aquello que nuestros padres y nosotros no pudimos vencer. En el Evangelio, según Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, en esa narración, la serpiente antigua, el enemigo, vuelve a aparecer en escena. Esta vez trata de derrotar al Hijo de Dios, a Jesús, quien después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo. ¿Qué hizo la serpiente antigua? ¿Qué hizo Satanás? Usó la vieja estrategia, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida para atacar a Jesús. Jesús, a diferencia nuestra y de nuestros primeros padres, derrotó al enemigo, quien le dejó hasta otra oportunidad, como dice el versículo 13 de Lucas 4.
tal enfrentamiento final se daría en las últimas páginas del Evangelio, cuando Jesús lo vemos que es llevado al sacrificio. ¿Cómo es esto posible? El único ser perfecto, aquel en el cual no había pecado ni mancha alguna, llevó el castigo, pero llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Cargó con nuestra debilidad, cargó con nuestro pecado, porque era necesario que un hombre pagara por su maldad, por lo cual Jesús se hizo hombre y tomó ese lugar en vez de nosotros. Jesús entregó su vida en la cruz. Y la buena noticia para ti y para mí es que podemos gozar de esa experiencia espiritual de hijos, padres y jóvenes en la medida que creemos en la obra y el sacrificio de Jesús, aquel que venció por nosotros, aquel que nos perdona, aquel que nos da de su victoria y nos ofrece salvación. Estimado televidente, Jesús es Jesús, el vencedor, y por la fe nos ofrece perdón y salvación. Depositemos nuestra confianza solamente en Él. Oremos. Padre amoroso, nos acercamos en oración a tu presencia por medio de los méritos de tu Hijo Jesús, amado Salvador, quien venció la tentación, quien derrotó el pecado, quien fue tratado como malhechor al ser crucificado en una cruz. Pero es gracias a ese sacrificio que nosotros recibimos perdón y la victoria. Reconocemos que como nuestros primeros padres y como todo ser humano, hemos hecho lo malo. Hemos codiciado con nuestros ojos, hemos sido arrogantes en nuestro corazón, hemos dado rienda suelta a nuestros apetitos carnales. Te pedimos, Señor, nos perdones y que no mires esas fallas, sino que mires a tu propio Hijo, quien pagó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos perdonados. Es por esa entrega, Señor, que todo aquel que cree en Jesús puede ser perdonado. Ruego en este momento, Señor, por aquellos que han sido perdonados y están conociendo de ti, por aquellos que están luchando contra el sistema mundano. Danos fortaleza y victoria sobre el enemigo. Pero de manera especial ruego por aquellos que no te conocen y que ven y escuchan este mensaje que es transmitido. Que sea tu Espíritu quien les guíe a los pies de Jesús para que reciban el perdón. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Solicito a todos los que nos ven y escuchan oración por los enfermos. Cada vez escuchamos que hay gente contagiada y padeciendo enfermedad. Roguemos al Señor por la salud, pero sobre todo por la salud y salvación del alma. Roguemos también por la protección de Dios para toda su iglesia, por fortaleza espiritual para los líderes religiosos, pastores y ancianos. Roguemos por la dirección de Dios para nuestra iglesia, Cristo Rey Eterno, y que el Señor levante más siervos para su obra. Recibe un caluroso abrazo virtual, un fraterno saludo. Te esperamos la siguiente transmisión próximo domingo, 10:30 de la mañana. Hasta pronto. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita más de